Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y como hoy es viernes, pues Viernes Zara, capítulo 19. Perfumes interesantes que os traigo hoy, masculinos, femeninos, Massimo Dutti, Zara y alguna que otra sorpresita. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar aquí, por apoyar al canal, por seguirme. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que poco a poco os vais uniendo a la familia, sin sobresaltos, como digo yo, sin prisa pero sin pausa. Y vamos a empezar ya, y esta semana empezamos con el rincón de Massimo Dutti. Vamos a invertir un poco los términos y empezamos con el rincón de Massimo Dutti porque esta semana me he llevado una sorpresa muy agradable. Un perfume que ya hace unos días que tengo y que realmente me ha gustado mucho, de verdad. Es el Kasbah Sunset de Massimo Dutti Eau de Parfum. Este perfume que se editó en 2018, pero ahora se ha reeditado con un formato un poco distinto. Yo no he probado el de 2018, tengo entendido que son iguales, pero en lo que es el líquido, pero bueno, no os puedo asegurarlo al 100% porque no lo he probado. Tiene esta cubierta, como podéis ver. Es un formato ya conocido, ya ha traído varios perfumes de esta colección. El cartón es duro, se saca hacia arriba y aquí tenemos el perfume descansando y la caja, como podéis ver, es una caja dura que protege mucho. Lo que es la cubierta, seguramente esta la guardaré en otro sitio, no, porque es poco práctico, ya sabéis. En cambio, aquí sí que es práctico. Aunque si lo cogéis de arriba os podéis dejar subir solamente la tapa y quedarse el perfume ahí. Pues bien, el frasco también es conocido. Ya os he traído un par o tres perfumes de Massimo Dutti con este formato y aquí nos pone pues Kasbah Sunset Eau de Parfum, Massimo Dutti. Ya sabemos que una Kasbah es como una especie de edificio fortificado, creo que es de origen bereber. Y bueno, donde ahí se protegían de posibles ataques y tal, ¿no? Es un perfume que el perfumista, diseñado por Harry Fremont, y Harry Fremont, que yo no lo, así a simple vista, yo no lo tenía muy ubicado, pues resulta de que, por ejemplo, es responsable, junto con Alberto Morillas, del CK1, entre otros muchos perfumes. Ha trabajado bastante en algunos flankers de CK1, como os digo, junto a Alberto Morillas, y luego tiene también otros perfumes en solitario, como es este el caso. O sea, no es un perfumista desconocido, aunque yo, la verdad, es que no lo tenía muy ubicado. Pues bien, vamos a atomizarlo y así veis cómo funciona el atomizador. Como podéis ver, lo que es el tapón es magnético, pero un magnético de estos que tira fuerte, ¿eh? Está muy bien. Y el aroma es fantástico, Para mí ha sido un descubrimiento porque es el tipo de perfume que a mí me gusta. Nos declara solamente 3 notas, ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Azafrán, vetiver y cedro. Evidentemente aquí hay más cositas, pero estas 3 notas son las principales, evidentemente. Aquí tenemos un perfume que sale especiado, ya de buenas a primeras lo notamos, muy especiado con un azafrán, que se nota un azafrán como metálico. Va entrando poco a poco un vetiver terroso, húmedo, buenísimo, el perfume se va maderando. Aquí tenemos, probablemente haya algo de estilo tabaco, tipo tabaco, yo lo noto también un poco atabacado, y después también se nota como acuerado. No sabría deciros si también está algún acorde de cuero, o es ese mismo azafrán, que lo hemos comentado muchas veces, que a veces da esta sensación de acuerado, ¿no? La verdad es que está muy bien. El rendimiento es muy bueno, ¿eh? El rendimiento es muy bueno, vamos a ver, no es una bomba, ¿no? Pero proyecta bien 2 horas y 7 horas yo lo noto perfectísimamente. A ras de piel, un par de horas más a ras de piel. Se comporta, francamente, muy bien. Yo lo veo para cualquier época del año, menos verano, porque esto en verano puede atosigar. Pero ahora, por ejemplo, en septiembre, octubre,
va fantástico, va fantástico. Lo he utilizado varios días para ir a trabajar porque la verdad es que me he enamorado, me ha gustado mucho. Terrosito, con ese toque metálico acuerado, el cedro en el fondo que le da el toque amaderado. A mí me recuerda a varios perfumes. Para que os hagáis una idea, no es que sea igual, ni muchísimo menos, no es un clon. Aquí no tenemos una inspiración de un perfume conocido, pero como a veces el explicarlo pues digamos, no es suficiente, es bueno hacer alguna comparación para que tengáis en mente por dónde van los tiros, ¿no? Aquí tenemos un perfume que en parte me recuerda un poco a Ombre Leather, en parte, no demasiado, con un cuero mucho más rebajado en este caso sería, pero a mí me recuerda a dos perfumes también, que uno sería Encre Noir Sport, porque no tiene ese vetiver oscuro, como puede tener el Encre Noir o el Encre Noir Al Stream, sino un vetiver un poco más fresco, terroso, un poco más seco, que me gusta mucho. Y luego también me recuerda al perfume de Molinard Citrus Noir, que os lo he comentado muchas veces, que tiene unos paralelismos precisamente con Encre Noir. En la salida seguramente habrá algún cítrico, además de ese especiado que os comento, y seguramente, como os digo, habrá tabaco y algo de cuero. Y realmente es que es muy bueno, no sé si está en las tiendas para poderse probar, pero yo, si pasáis por un Massimo Dutti y lo podéis oler, os lo aconsejaría. Os aconsejaría que lo olierais. A mí me ha sorprendido muy gratamente y por eso lo he puesto al título del vídeo y supongo que lo pondré también en la miniatura porque realmente me ha gustado mucho este Cashba Sunset Eau de Parfum de Harry Fremont, un perfume de 2018 reeditado ahora en 2024. Vamos ahora con el perfume femenino y hoy os traigo un perfume que es más que un perfume, es una experiencia divertida. Es una experiencia divertida, ya lo pudisteis ver en el unboxing y se trata del Zara Cashmere Mask. Y no sé si está actualmente en la web, pero hace 4 días que ha salido, pero ya sabéis cómo funciona el Zara, pero bueno, yo no me resisto a sacarlo. Es un perfume bastante unisex en este sentido, sí que tiene algunos toques más femeninos que masculinos, pero más que nada, y ahora lo veréis, es un perfume curioso, muy curioso. Este es la caja, perdona, no lo he dicho, el Cashba Sunset creo que estaba por 49 euros. 49,95 €. Pues que es de la colección esta Cashmere, de Mask, quiero decir, 17,95 €, es Eau de Parfum. Vamos a dejar la cajita. Y aquí tenemos el frasco, que es igual que los otros de la colección. La semana pasada os traje ya, creo que era no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo ahora, que era merino, ¿no? El merino, más merino, que era un poco estilo herba pura. Pues bien, aquí tenemos un perfume que os voy a leer las notas y ahora lo veréis, ya supongo que muchos ya lo sabréis. Es muy curioso. Palomitas de maíz, madera de cachemira, almizcle, abatonca y sándalo. Vamos a ver, esto más que un perfume es una experiencia olfativa. Es una experiencia olfativa y además divertida. Porque es muy curioso, porque declara la nota de palomitas de maíz. Yo lo he comentado cuando hice el unboxing, que a mí me olía como a Kikos, a maíz frito, ¿no? No sé cómo se dirá en vuestros lugares, pero bueno, esas bolsitas de maíz frito con salado, pues a mí me suena esto. Pero he escuchado gente que me hablaba que por supuesto que le olía a palomitas de maíz, otros decían que le olía a chetos, otros decían que le olía a gusanitos. Es muy curioso. La verdad, algunos dicen esto no es para llevarlo, porque oler a esto parece que salgas del cine. Vale, o sea, no es un perfume al uso, por eso os digo que es una experiencia divertida. A partir de ahí ya cada uno que decida lo que quiera. Evidentemente no es todo el rato así. O sea, tú cuando lo atomizas
hueles descaradamente este olor a palomitas de maíz, vamos a decirlo así. El perfume va evolucionando poco a poco, hacia lo amaderado, almizclado, y luego cremoso, y se va endulzando en el fondo. No es un perfume que tenga una duración muy allá, 5 o 6 horitas como mucho, y es un perfume pues que evidentemente tampoco es para verano, y lo de ubicarlo más masculino o femenino también me resulta un poco extraño. Creo que en Argentina se llama, a las palomitas de maíz creo que se llama pochoclo, ¿no? Yo cuando lo veía, lo olía, pensaba, hubiesen podido haber puesto, se hubiesen quedado con todos el nombre de agua de pochoclo, ¿no? Hubiese quedado muy chulo, ¿no? Es una experiencia olfativa, es un perfume distinto, diferente, una curiosidad, pero no os lo ubicaría. Pues mira, para ir al cine, quizá, ¿no? Para ir al cine, si vais a comprar palomitas de maíz o chetos o gusanitos o esto, pues ya tenéis el aroma por delante, ¿no? Pues nada, esta es el Zara Cashmere Musk, que es, como os digo, es una curiosidad. Seguimos y lo hacemos con una nueva sección que la he titulado Artista Invitado, porque se trata de un perfume que no es de Zara, no es de Massimo Dutti, no es de... Quizá algún día traeremos alguno de otros, porque hay otras marcas dentro del conglomerado de Inditex, creo, como Bershka, y algunos que tienen perfumes, pero en este caso os traigo un perfume de Mango, que es otra casa de diseñador, otra casa de ropa española, y que también hace algunos perfumes que son interesantes. Y entonces me cuesta a veces encontrar el momento para ubicarlos. Y entonces, pues, hacemos esta nueva sección que es Artista Invitado, Guest Star, o algo así, ¿no? Creo que sería Guest Artist o algo así, o Estrella Invitada, que hacen en las series, ya sabéis, Vacaciones en el mar y estas cosas que había unos actores famosos que hacían algún papelito, pues los artistas o las estrellas invitadas. Formentera número 8, no me enrollo más, de Mango Eau de Toilette, es un perfume que salió en 2021 y estos de la colección A Mediterranean Journey, que hay, no sé, 10 o 12 perfumes hay de estos, yo tengo 3 o 4 tengo. Y todos tienen el mismo frasco, la misma caja. El frasco es este. La verdad es que está muy bien. Es un frasco muy digno, con peso, como podéis ver, con un vidrio bastante grueso. Toda la parte de arriba de plástico, pero se le nota calidad, un plástico bien hecho. El tapón cierra perfectamente a clic. Y aquí tengo el blotter y veremos el atomizador. Atomiza fantásticamente. Fijaros que son estos atomizadores que depende de la presión, sale más o sale menos. Esto es una maravilla. Y el perfume es que huele muy bien. Vamos a ver, es un perfume que está inspirado en otros. No es un perfume original, como no lo son casi ninguno de esta colección. 2021, como os decía, Eau de Toilette, y las notas que declara son menta, naranja sanguina y cardamomo. Luego tenemos especias, maderas, tabaco y flor de azahar, la flor del naranjo. Y en el fondo tenemos ámbar, abatonca y vainilla. Aquí tenemos, si miráis las notas, podemos ver un poco hacia dónde va el perfume, un perfume cálido, especiado, dulce, cremoso, que sale con un cardamomo dulce, compensado con el frescor de la menta, un poco de cítrico. El perfume va evolucionando hacia lo especiado, con ese toque de tabaco amaderado, y un fondo básicamente cremoso dulce, abatonca, vainilla, ámbar, y es un perfume que nos recordará mucho a varios perfumes. Por ejemplo, un Stronger With You nos recordará también quizá un Wanted, un Azzaro Wanted, quizá al By Night, no sé, por ejemplo, Valentino Uomo, Born in Roma, Yellow Dream, ámbar negro de Adolfo Domínguez, un poco hacia estos perfumes, que es un tipo de perfume, yo lo digo tipo de perfume de Stronger, ¿no? Que son cálidos, especiados, cremosos, juveniles, fiesteros, nocturnos, que la verdad es que está muy bien,
porque creo que vale menos de 20 euros y 19 euros y en rebajas los podéis conseguir a mitad de precio. A lo mejor los podéis conseguir por 9, 8, 9 euros estos perfumes. Una duración que no es nada del otro mundo, pero 6 horas nos lo dura. Y bueno, este por ejemplo, hay otro que es más parecido a Dior Sauvage, hay distintos, ¿no? Pero este concretamente, el Formentera, es un perfume juvenil para salir en otoño, en invierno, noches de primavera, nocturno, para ir de fiesta. Está muy bien. Ya os digo, más juvenil, desde 17-18 años se puede llevar porque es dulcito, cremoso. Y está muy bien, y por el precio que tiene, pues la verdad, a veces me comentáis perfumes para chicos jóvenes y tal, pues esta es una opción que está bien, económica, si podéis ir a algún centro comercial, alguna tienda de Mango. Normalmente hay testers, se pueden oler, se pueden probar, y ahí va. Y todos son perfumes muy correctos, muy correctos. Y el Formentera está bien. Y esta ha sido la estrella invitada o el artista invitado de esta semana, el de Mango, el Formentera número 8. Es que huele francamente muy bien. Y ahora vamos con... No os había hecho normalmente lo que hacía al principio de los Viernes Zara, que era reseñar un perfume actual que esté a la venta en Zara. Y lo he dejado para el final porque os traigo el patito feo. El patito feo de Zara. Y el patito feo de Zara, ¿por qué? Porque viene normalmente en pack de la Tobacco Collection junto con el Rich Warm Addictive, que es el más conocido, el que tiene más hype, el que todos alaban más. En cambio, el Intense Dark Exclusive es el perfume que se queda un poco a la sombra de su hermano, ¿no? Podríamos decir, y no tiene no se le hace tanto caso, ¿no? Pues es este. Es un perfume que también está desde el 16 o el 17, no recuerdo, ha tenido con este mismo formato variaciones distintas. El último formato, el actual, creo que es del año 21, creo recordar. Este lo compré, creo que fue a principios del 22, y a ver si encuentro el agujerito, porque como es todo negro, aquí está. Y es un perfume que no... Vamos a ver, no llega a la excelencia de su hermano, de Rich Warm Addictive, pero es un perfume interesante. Aún así es un perfume interesante. Nos declaran solamente 3 notas. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas del minimalismo de olfativo, como queramos llamarla. Nos declaran manzana, pimienta negra y abatonca. Aún así, ya nos da una pista de por dónde van las cosas, las notas, y cuando lo leemos notamos una salida dulce, cremosa, ya lo notamos, cremosa, con el toque afrutado, y realmente sí, la manzana está ahí y se nota, se siente. El perfume se va especiando mucho, tiene ese toque, esa mezcla de pimienta con vainilla, que es una mezcla que queda muy bien porque especia, es cremosidad especiada, y además es una forma en que perfumes quizá avainillados no tengan esta deriva femenina, sino que la pimienta negra un poco les da un poco la orientación más masculina, ¿no? Esto es un cálido especiado, pero que también podría ser un fresco especiado, porque no es un perfume extremadamente cálido. Es un perfume que está a mitad de camino, muy para entretiempo. Se puede utilizar prácticamente durante todo el año. Es que este perfume yo lo veo hasta para una noche veraniega, que no sea muy calurosa, evidentemente, ni nos pasemos con las atomizaciones, porque realmente tiene una densidad moderada, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Ya os digo, me gusta más el Rich Warm Addictive, que yo lo considero un perfumón. Este no lo pondría en alerta perfumón, pero es un perfume muy a tener en cuenta dentro de lo que es el nivel medio de Zara. Está bien, está bien. Y además son de estos que corresponden a lo que yo digo fondo de armario, que normalmente están siempre a la venta y no nos da estos sobresaltos de ir a buscar un perfume y no encontrarlo, ¿no? Este perfume comentan de que va un poco por el camino de 212 Big Men de
Carolina Herrera, sí que tiene similitudes. Yo no sé si deciros que es un clon exacto, tampoco lo veo un clon exacto, pero evidentemente un poco sí que va por ese camino. El rendimiento no es nada del otro mundo, quizá el Ritual Addictive proyecte y dure un poquito más, pero vamos, las 5 horitas nos las cumple bien y prácticamente para todo el año, completamente casual, incluso para jóvenes, para salir de noche. Yo creo que en noches que no sean muy cálidas les puede ir muy bien también, y es un perfume que con el pack, no recuerdo ahora el precio, pero sale muy económico. Y este ha sido el patito feo, el último que os he sacado, que es el Infinite DAT Exclusive de la colección Tobacco de Zara. Y estos han sido los 4 perfumes que esta semana os he traído para el viernes Zara. Seguiremos trabajando, seguiremos esperando novedades, porque acabo de mirar la web de Zara y no había ninguna novedad respecto a la semana pasada. Ya sabemos de que están sacando a porrillo, a tutiplén, Vibrant Leathers. Vamos a ver si sacan algo distinto que no sea Vibrant Leathers, y veremos si haremos el seguimiento como siempre. Si abriese el campo de la pantalla, veríais unos 30 perfumes que tengo aquí alrededor, porque estoy mirando para hacer un tag que me ha nominado mi amigo Manu de Vístete con Fragancias, y bueno, a ver si para el domingo lo puedo estrenar. Y ya veréis, porque yo creo que es divertido, es curioso. Nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, como siempre, os pido un like, os pido que me enviéis mensajes, que todo esto ayuda a posicionar los vídeos y el canal y todo esto. Que si no estás suscrito, pues por favor que te suscribas, a mí me va muy bien y a ti también, porque te enteras de todos los lanzamientos de vídeos. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo, que ya sabes que será muy pronto. Muchas gracias, amigos, hasta luego.